Hola amigo, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. En este video te voy a enseñar a comprobar una tarjeta combo de estas que traen los televisores típicamente económicos. Master G, Kyoto, Hisense, lo he visto en la marca Challenger, en fin. ¿Verdad? Porque hay personas que están comenzando en el mundo de la electrónica, tienen un poquito de confusión cuando se encuentran con este tipo de tarjetas. Obviamente los reparadores de televisores ya la conocen un poquito más. Sin embargo, igualmente trae dificultades para los que están iniciando en el mundo de la reparación. La tarjeta combo puede venir algo que se conoce como 2 en uno o 3 en uno. ¿Qué significa esto? Siempre va a ser o 2 en uno o 3 en uno. Cuando es 2 en uno, significa que trae la fuente de poder principal, ¿verdad? Y que es una fuente conmutada, por cierto, y la tarjeta de video, es decir, por donde se va a trasladar el video digitalizado para la tarjeta TCOM, ¿verdad? Y de ahí llegar directamente al panel. Ahora, cuando viene 3 en uno, significa que trae la fuente de poder, la mainboard y lo que viene siendo la tarjeta TCOM, todo incluido, ¿verdad? Y es mucho más difícil en algunas ocasiones poder repararla o recuperarla. Ahora bien, cuando viene 2 en uno, ¿cuál falla más? ¿La fuente de poder o la tarjeta main? Esto va a depender obviamente, pero me he encontrado con daños más severos en la parte de la mainboard. Cuando viene 3 en uno, igualmente la que más se daña entre la fuente, la TCOM y la main, la que más se daña es justamente la mainboard. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo debo realizar, por ejemplo, para aprender a revisar esta tarjeta? ¿Qué es lo que trae esta tarjeta? Esta tarjeta, como vuelvo y repito, trae la fuente de poder principal, la fuente de poder para el backlight, es decir, para el sistema del backlight, va a traer las entradas, por ejemplo, como USB, HDMI, la parte de lo que viene siendo el sintonizador, en algunos casos trae entrada RCA, cuando son más antiguos trae el puerto VGA, en fin. Va a traer el tema del amplificador de audio, acá lo tenemos, la parte del amplificador de audio, speaker aquí, y este es el amplificador con sus 4 típicos bocinas. Va a traer el procesador de video, que típicamente el procesador de video ya es donde viene incluido incluso el microprocesador. En las tarjetas, las primeritas tarjetas, a veces venía el microprocesador por separado. Como te puedes dar cuenta acá, aquí tenemos el cristal, ya está muy pegadito a la parte de lo que viene siendo el microprocesador y el procesador de video, todo incluido en uno. Ahora bien, ¿cuál es el paso primordial que yo debo revisar en una tarjeta de esta? A nivel fuente, vamos a ponértelo primero a nivel fuente. Vamos a suponer el aparato me llegó y que no enciende ni siquiera el standby. ¿Cuál es el primer voltaje que yo debería de revisar a nivel fuente de esta tarjeta para no estar perdiendo el tiempo? El primer voltaje que yo recomiendo cuando tú no tengas standby siempre va a ser el voltaje del V+. Ese es el primer voltaje. En este voltaje vas a encontrar típicamente lo que encuentras en fuentes conmutadas por separado. Si estás a línea 220, un voltaje de 300 VDC. ¿Por qué? Porque este circuito no tiene circuito PFC, es decir, no hay factor corrector de potencia. En la mayoría de las tarjetas main o en las tarjetas combo baratas, por decirlo así, de 32, de 42 pulgadas, casi no traen lo que viene siendo el conversor tipo voz. PFC de la parte primaria, el factor corrector de potencia. Por ende, si estás a una línea de 220, el voltaje será 300 VDC. Si estás a una línea de 110, el voltaje será 160 VDC aproximadamente. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Este es el paso o el primer paso que yo te voy a recomendar a ti cuando tu equipo no encienda, cuando tu televisor no encienda ni siquiera el standby. Si tú en ese momento no encuentras voltaje allí, significa que deberías de revisar o a proceder a revisar el fusible en escala de continuidad. ¿Por qué? Porque si el fusible está en mal estado, significa que tú tienes un corto en la parte primaria de la fuente. Este es el mismo procedimiento que tú debes realizar en fuentes conmutadas por separado. Es decir, hasta ese punto es casi todo igual. Ahora, vamos a suponer que no encuentres voltaje acá, ¿verdad? Pero vas y mides el fusible y el fusible te marca, bueno, ¿qué es lo que está pasando entonces? Posiblemente lo que está sucediendo ahí es que tengas un elemento, escúchame bien, un elemento pasivo abierto que no está haciendo la comunicación de la corriente, es decir, el traslado de la corriente por medio de la pista porque el componente se abrió. ¿Cuáles posiblemente sean esos componentes que me pueden perjudicar? Que en el momento de yo conectar la tarjeta no encuentre voltaje en el capacitor y el fusible está abierto. Puede ser varios, puede haber un termistor abierto, puede haber una bobina del filtro MC abierto, puede haber una resistencia abierta, en fin, ¿verdad? Entonces, si no tienes voltaje acá y el fusible está en buen estado, haz lo siguiente, haz eso justamente. Ahora,
Si encuentras el fusible abierto, obviamente no vas a encontrar voltaje acá, tienes un corto. ¿Dónde puede estar ese corto? El corto puede estar en el puente rectificador, puede estar en el conmutador principal, en el oscilador o incluso en un capacitor de estos que están conectados en paralelo, aunque es menos común. Perfecto, hasta ese punto, correcto, todo bien. Ahora, vamos a suponer, tú conectas, aquí es donde llega la parte interesante en las tarjetas combo, y esta clase es muy completa, por eso te recomiendo que te suscribas al canal, que le des like y lo compartas en alguna de tus redes sociales, ¿verdad? Conecto acá a la fuente y tengo voltaje, me aparece el voltaje, tengo 300 y estoy conectado a la línea 220. ¿Cuál es el siguiente paso a conectar? Bueno, el siguiente paso a medir, muchachos, es el voltaje de la salida. Escúchame atentamente. A la salida de este transformador chopper, vamos a ponértelo así. Vamos a encontrar un diodo. Este diodo puede venir por independiente. Es un diodo rectificador para la polarización de las subfuentes de la main. Este diodo me va a entregar 12 voltios. Este paso es fundamental. Este paso es clave. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, ¿verdad? Este voltaje, para que lo tomes en cuenta, se mide con respecto a GND caliente. Y este se mide con respecto a GND fría. Ya, este es el primer voltaje que tú tienes que medir a la salida en este tipo de tarjetas. No puedes empezar a revisar una mainboard si no tienes ese voltaje de polarización. Ahora, este diodo puede venir de esta manera por independiente, es decir, es como un diodo como este, ¿verdad? Independiente, pero puede venir en la mayoría de los casos un diodo que viene de la siguiente manera. Es un diodo de cátodo común, así viene así. Cuando tú ves directamente en su encapsulado, el diodo viene representado de la siguiente manera. Es un diodo tipo SMD, tiene 3 terminales y si te das cuenta viene con 2 flechas hacia adentro. Esto indica un diodo de cátodo común. Por ende, en la patilla de arriba, acá, fíjate acá en esta zona, en la patilla de arriba o en la patilla del medio, yo prefiero medir arriba justamente porque de esta manera me doy cuenta que es mucho más fácil que en la parte del medio, porque en la parte del medio puedes tocar y puedes hacerle un corto con los ánodos. Entonces no es recomendable, se mide siempre arriba. Este diodo es el que entrega la rectificación o me rectifica el voltaje alterno de alta frecuencia de este transformador. Es el primer voltaje de polarización para las subfuentes de la parte de la main. Si no se tiene este voltaje, es imposible que te empieces a meter con la mainboard. Ojo con esto. Ahora, si tú tienes el voltaje de 12 voltios, ¿verdad? Eso significa que parte de la fuente está en buen estado, ¿ya? No necesariamente, a ti te pueden llegar los 12 voltios acá, pero a lo mejor no te prende el LED standby. ¿Por qué? Porque hay un problema, puede ser en el microprocesador, puede haber un problema en lo que viene siendo el cristal, puede haber un problema en la memoria, en fin, pueden haber varias cosas que estén afectando ahí en la parte de lo que viene siendo la mainboard. Ahora, en muchas ocasiones, muchos técnicos han encontrado que acá hay 0 voltios, ¿verdad? Cuando hay 0 voltios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer, compañeros y amigos? Y esto lo he aclarado ya en muchas de las cosas de mi curso de fuentes conmutadas. Puede ser que esté sucediendo que tú tengas corto en la salida, ¿verdad? Vas a poner el multímetro en escala de continuidad. Puedes tener, escúchame atentamente, puedes tener voltaje acá, pero no voltaje acá. Si tú mides acá entre el cátodo y el ánodo, te tiene que marcar una lectura, puede ser de 400, 500, 300 en algunos casos. Esto te está diciendo a ti que no hay cortocircuito. Si en esa línea y tú mides acá un corto algo así, eso te está indicando que hay un cortocircuito. ¿Dónde puede estar el cortocircuito? Bueno, el cortocircuito puede estar justamente en ese diodo
puede estar incluso en un capacitor de esa misma línea, o que la misma línea de esta parte esté en cortocircuito. Hay que seguir la línea, ¿verdad? Y verificar hacia dónde se va, porque puede haber un componente tipo SMD o un pequeño circuito integrado en cortocircuito. No necesariamente siempre acá es el que se pone el corto el diodo, no. Por eso tienes que seguir la línea para ver dónde podría estar el problema. Ojito con esto. Hay métodos también donde tú aplicas voltaje bajo, le pones pasta, el flux, ¿verdad? Y en el momento en que tú inyectas un voltaje bajo de 3 voltios acá, se refleja el cortocircuito. Eso lo podemos hacer. Entonces, tienes que tomarme en cuenta eso. Nunca se te olvide esto. Dos voltajes fundamentales que medir cuando el equipo no le llegue el standby. Voltaje en el capacitor electrolítico principal y voltaje en la parte de lo que viene siendo el diodo de salida. Si no encuentras voltaje acá, no te pongas a revisar la main. Ahora, si tú acá, en este punto, no encuentras corto y no hay voltaje, ¿dónde creen ustedes que está el problema? El problema está radicado atrás, muchachos. Puedes que tengas voltaje en el capacitor, pero en tu fuente está sucediendo algo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Puede ser que no exista oscilación. Es decir, si tú tienes voltaje en el capacitor electrolítico principal, acá, y no tienes voltaje acá y no hay corto en este punto, el problema está atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Posiblemente el oscilador que está acá no está trabajando. Algo está sucediendo, por eso ahí hay que empezar a entrar a meterse a revisar el integrado. El integrado típicamente en este tipo de tarjetas son 6 terminales. 6 terminales. Hay que revisar los parámetros, cómo está el VCC, hay que revisar el parámetro de GND, hay que revisar el parámetro de feedback, que es importante, y también a revisar cómo está la fuente de apoyo. Fuente de apoyo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que, muchachos, si tú tienes voltaje en el capacitor electrolítico principal, pero no tienes voltaje en el diodo de salida y no está en corto, el problema, te lo digo, el problema no está adelante, el problema está atrás. Si tú mires en el diodo de acá y no encuentras ese voltaje, el problema no está para atrás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te estoy diciendo, acá, cuando hay una línea, acá generalmente, cuando tú mides y te marca 300 y tanto y no hay voltaje, es imposible que algún componente de afuera te esté bloqueando ese voltaje. No, al menos que sea por un corto. Si por un corto sí te lo bloquea. Pero acá, quien se encarga de entregar el voltaje es este, no es acá, es este. Este es el encargado de entregarte el voltaje de 12 voltios de alta frecuencia en alterna y rectifica. Por eso el problema no puede estar hacia adelante. Ahora, si hay corto en la línea, ya cambia la historia. Pero si no encuentras corto en este punto, tienes un problema atrás. No te pongas a revisar adelante. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es lo que puede estar pasando? El oscilador es el principal sospechoso. El oscilador es el que entrega pulsos determinados. Es decir, yo te lo he explicado en varias ocasiones. Fíjate, por favor. La historia es así. Yo tengo el transformador, tengo el diodo que entrega ese perfil de 12 voltios, ¿verdad? En este punto tengo el primario del transformador. Por acá tengo un pequeño circuito integrado. Típicamente son 6 terminales, aunque puede venir también de 8. ¿Verdad? Y por uno de esos pulsos, por uno de esos terminales, va a salir pulsos determinados. ¿Hacia qué? Hacia la compuerta de un transistor MOSFET. Aquí tengo la compuerta, el drain, el source. Pulsos directamente para acá. ¿Verdad? Que va a entregarme una determinada frecuencia. El transistor va a conmutar y me va a poner directamente a trabajar al transformador. Por ende, se induce el voltaje, ¿verdad? Saca el voltaje determinado, 12 voltios. Acuérdense que el transformador, esto es una fuente tipo flyback, trabaja por método de inducción. Y acá vamos a encontrar 12 voltios. Por eso,
Si tú en este diodo no encuentras cortocircuito y no tienes voltaje, el problema está para atrás. Tienes que revisar estos componentes. Nunca se te olvide eso. Nunca se te olvide eso y nunca se te olvide eso. Ahora, puede quedar una segunda clase ya cuando tengas el stand-by presente. Eso lo vamos a dejar en otra clase, porque cuando tienes el stand-by presente y tú le das power y el LED piloto no se mueve, ya eso es un problema en la mainboard. ¿Ya? Eso es otra historia. Un fuerte abrazo.